Konnichiwa minasan o genki desu ka? Bienvenidos otra vez a Japonalandia, un podcast sobre mi vida en Japón, sobre emigrar, empezar desde cero, aprender japonés, trabajar, equivocarme muchísimo y sobrevivir en el intento. Yo soy Gaby, ingeniera en mecatrónica, potosina de corazón y actualmente viviendo en Tokio. Y como siempre, quiero recordarles que todo lo que cuento aquí es desde mi experiencia personal. No soy experta en migración ni asesora legal, simplemente quiero compartirles las cosas que me hubiera gustado que alguien me explicara antes de venir a Japón. Y bueno, en el episodio pasado les conté cómo terminé viviendo en Japón, el proceso de la visa de estudiante y lo cardíaco que fue esperar el famoso COE. Pero hoy quiero hablar de algo que honestamente me hubiera salvado muchísimo estrés. ¿Qué pasa después de llegar a Japón? Porque siento que muchas personas creen que ya pasando migración todo se termina, y la verdad es que no. Literal, apenas empieza el tutorial avanzado de la burocracia japonesa. Primero que nada, cuando llegas al aeropuerto en Japón y vienes con visa de estudiante o residencia, no vas por la misma fila que los turistas. Y esto se los digo porque a mí me pasó algo medio chistoso. Ya les había platicado en el podcast anterior que por ahí hubo una confusión en dónde formarme, pero al final de cuentas pues se resolvió y pude estar en la fila adecuada. Entonces, para que no les pase, si vienen con visa de larga duración, ya sea de trabajo, de estudiante, de dependiente, de cónyuge, de lo que sea, van a pasar por el área donde les entregan su tarjeta de residencia. Y esta tarjeta se llama Sairyu Card o Sairyu Kado, que es como se dice en japonés, que es pues la tarjeta de residencia, ¿no? Y honestamente, esta la deben de cuidar con su vida, porque prácticamente se convierte en tu existencia legal en Japón. Te la van a pedir para todo, para abrir una cuenta bancaria, para registrarte en la ciudad donde vayas a vivir, para trabajar, para sacar un teléfono, para hacer cualquier trámite y literalmente para existir. O sea, esta la debes de cargar siempre, siempre, siempre. Es diferente a la INE en México. La INE pues se te pierde y ya no pasa nada, pero literalmente la Sairyu Kado es tu pase para seguir viviendo aquí en Japón. Entonces cuídenla mucho una vez que se las dan. Ahora, sobre el permiso para trabajar. Algo muy importante para estudiantes es que si quieren trabajar medio tiempo, deben solicitar el permiso desde el aeropuerto. Esto es súper importante. El permiso se llama Chikakugai Katsudo Kyoka. Sí, el nombre está facilísimo, claramente. Pero básicamente es el permiso para trabajar hasta 28 horas por semana siendo estudiante. Y si no lo tramitan ahí, después tienen que ir a inmigración y puede ser muchísimo más tedioso. Aparte, migración está en Shinagawa, entonces para llegar ahí es un dolor y más en la rush hour de la mañana y luego lo que te tienes que formar. Entonces llévenlo sí o sí cuando lleguen al aeropuerto, por favor, no se les olvide. Y ahora sí, el choque de realidad. Y aquí viene algo que nadie te explica. Cuando llegas a Japón, probablemente, pues tras la emoción, la adrenalina, los nervios de que ya llegaste, ¿no? Pero también muchísimo cansancio por el vuelo, por todo el estrés de la visa, por mil cosas. Pero aún así, tienes que empezar los trámites inmediatamente. No existe eso de me voy a recuperar en una semana. En Japón es tipo, bienvenida, ahora llena estos 1000 formularios. Bueno, no 1000, menos, unos 100. Nada, no es cierto. Muchos formularios. Lo primero que tienen que hacer al llegar a Japón es ir directamente a registrarse en la municipalidad. Esto es uno de los trámites más importantes que hay que hacer en el ayuntamiento o en el Ward Office de tu ciudad. También le llaman City Hall. Así viene en Google Maps, por si lo quieren buscar. Tienes 14 días después de mudarte para registrar tu dirección. No se les olvide, son 14 días desde que tú llegas. Y tienes que llevar tarjeta de residencia, pasaporte, información de tu domicilio y muchas veces también la tarjeta de estudiante.
Y honestamente, prepárense mentalmente porque probablemente les den muchísimas hojas y muchísimos formatos para llenar. Ahora, depende muchísimo de su municipalidad. En mi caso, yo estoy en un municipio donde realmente no hablan nada de inglés en la municipalidad. Pero conozco varios amigos que viven, no sé, en Nakano, en Shibuya, donde la municipalidad pues tienen esa facilidad de hablarles en otros idiomas, inclusive en español. Desafortunadamente, pues en la mía no, era todo en japonés. Pues mi japonés era demasiado básico, entonces sí fue un poco difícil comunicarme. Entonces, si pueden llevar ya algo escrito o impreso o lo que sea de los trámites que quieren hacer, muchísimo mejor. Y bueno, por lo mismo de que mi japonés no era nada bueno, pues yo recuerdo ver los formularios y pensar, por qué Japón necesita tanta información, no? Muchas veces me dejaban escribirlo como en el romanji, no era necesario que lo escribiera con kanji, pero pues necesitan saber tanto tu dirección en Japón, la dirección en tu país, tu nombre, tu fecha de nacimiento y pues tu teléfono. En caso de que aún no lo tengas, pues por ahí creo que lo puedes dejar en blanco. Para todo tienen formatos, ¿no? Entonces llegas a la municipalidad, te atiende una señorita en la entrada, te pregunta qué vas a hacer y ya pues le dicen, no, pues vengo a darme de alta, vengo por lo del seguro, por lo de la pensión, lo que sea, y ellos mismos te dicen cuál es el formato que debes de llenar. Y ahora muy importante, de lo que venía hablando, el Seguro Nacional de Salud. Y esto sinceramente es algo que agradecí muchísimo en Japón, porque aunque sí pagas seguro, cuando vas al médico normalmente el seguro cubre el 70% y tú pagas el 30% restante. Entonces aquí no es como el IMSS de que solamente el IMSS o solamente el ISSSTE, o sea, si tienes IMSS solo puedes ir al IMSS, si tienes ISSSTE solo al ISSSTE y son ciertos hospitales, ¿no? Aquí es nacional, entonces solamente tienes que buscar un médico que esté registrado en el Seguro Nacional. Hay algunos que no, pero la mayoría está registrado y solo haces tu cita normal, llegas, es como si fueras a un privado. Llegas, presentas tu tarjeta. Antes se presentaba una tarjeta del Seguro Nacional, ahora todo es con My Number Card, em, My Number, My Number Card. eh, y pues ya, solamente te cobran el 30%. Entonces realmente es barato, creo que es barato, lo pagas mensual, pero pues depende mucho de tus ingresos y de la ciudad para calcular cuánto vas a pagar, ¿no? Pero normalmente si es tu primer año es poco, porque se calcula del año, o sea, el primer año es como el mínimo y luego ya el que sigue, pues ya dependiendo de cuánto ganaste o lo que hiciste o lo que sea, te lo calculan. Ahora, mi dolor de cabeza, de verdad, la pensión japonesa. Ay, y creo que fue uno de los momentos más confusos. Creo que es lo más confuso para cualquier extranjero, que es lo de la pensión japonesa. Porque sí, aunque seas estudiante, te registran. Pero hay algo muy importante. Como estudiante, normalmente puedes solicitar una excepción para no pagarla. Pero, por ejemplo, yo tuve un problema aquí. Yo venía como estudiante extranjero, ¿no? Tenía las restricciones de un estudiante extranjero y pues yo apliqué para esta excepción como estudiante extranjero, obviamente porque mi visa era eso. Pero por ahí hubo un problema porque mi escuela no estaba registrada como una escuela. Entonces no podían darme esta excepción. Solamente me decían, no, es que tu escuela no es una escuela. Y yo, pero ¿por qué mi escuela no es una escuela si tengo una visa de estudiante? O sea, por ahí después chequé que hay ciertas confusiones, por no llamarlos de otra forma, de las escuelas que por ahí hacen cositas medio debajo del agua. Entonces, aunque migración te toma como estudiante, la pensión japonesa no, porque la escuela no está registrada como escuela. Entonces, fácilmente la escuela se lava las manos y te dice, no, pues haz la excepción, pero como persona que no tiene empleo. Entonces, como persona que no tiene empleo, pues aplicas esa excepción. Lo que pasa aquí es que yo ya estaba casada y mi esposo es residente de Japón.
Entonces sí fue un calvario, la verdad. Me terminaron cobrando doble porque según ellos no dije lo de mi matrimonio antes, aunque venía como estudiante, o sea, mi visa no era de dependiente, era de estudiante. Entonces, aquí sí fue un poquito complicado para mí, porque yo tenía tanto las restricciones de un estudiante como las restricciones de una dependiente. Entonces, sí fue un choque por ahí, porque decía, o sea, ¿por qué tengo ambas restricciones y ningún beneficio? Pero bueno, tengan mucho cuidado, siempre pregunten todo esto. A mí lo que me pasó es que la primera vez que fui me dijeron, sí, todo bien, no pasa nada, y luego me empezaron a llegar cartas de paga, 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 y hice muchas idas, muchas vueltas hacia allá, luego no hablaban inglés ni nada, o sea, todo es en japonés y pues es obvio, estamos en Japón. Entonces sí fue muy difícil para mí. Pero pues finalmente todo se resolvió, ¿no? Tuve que pagar, no solo pagué lo mío, sino que Quique también le cobraron como dependiente, entonces pagué doble. Al final de cuentas registramos el matrimonio, eso no nos dijeron la primera vez, o a lo mejor sí, y hubo por ahí un miscommunication, pero pues bueno, al final se resolvió. Terminamos pues todos lo que se necesitaba en la municipalidad, que son las tres cosas súper importantes que les acabo de decir: registrarse en la municipalidad, eh, el seguro nacional y la pensión, para que no se les olvide. Y pues bueno, a lo que sigue. Ya te registraste, ya fuiste ese día y llegan las cartas. Entonces, después de hacer de todo eso, empieza algo que es muy japonés: esperar las cartas. Muchas cartas. Porque aquí en Japón les encantan las cartas, les encantan los fax. Yo tenía muchísimo tiempo sin utilizar un fax. De hecho, todavía no lo utilizo, pero es así como de, ¿pueden mandar un fax en sabe dónde? Y yo, ay, no sé cómo utilizar un fax, perdón. Pero sí, todo esto de las cartas en Japón son sagradas, ¿no? Entonces, no las ignoren, sobre todo cuando vienen en letras rojas, porque aunque no entiendas el japonés, debes de guardarlas. Porque muchas veces son cosas súper importantes como los seguros, el impuesto, la pensión, el banco, el My Number Card. eh, y bueno, hablando del My Number, sí, Japón tiene algo parecido al número de seguro social que se llama My Number. em, Historia pequeñita del My Number y por qué se creó. Todo esto se creó porque muchas personas estaban abusando del seguro social en Japón. ¿A qué voy con esto? Recuerden que en la sociedad japonesa todo se basa en que las personas se saben comportar, ¿no? Entonces antes en el Seguro Nacional lo que te daban era una tarjetita amarilla con tu nombre y pues la fecha de vigencia de tu seguro. Y esa tarjetita ibas al doctor y la presentabas y así es como el doctor sabía que tenía seguro, ¿no? Esa tarjeta no tenía foto, no tenía nada, solamente tu número del seguro y la vigencia. Y ya. Lo que pasó es que, les digo, muchas personas empezaron a poner abusadas, sobre todo, supongo que personal extranjero, más que nada, porque realmente no veo por qué los japoneses harían eso, pero prestaban su tarjeta, o sea, como no tenía fotos y nada, yo le podía prestar la tarjeta a alguien y él podía ir con mi nombre a tratarse su enfermedad y pues lo tenían que atender, ¿no? Porque pues no sabían si sí era o no era. Y sobre todo con nombres extranjeros, pues no sabes. O sea, a lo mejor con nombres japoneses de mujeres y hombres, pues es un poquito más difícil. Y aparte todo el mundo lo tiene que pagar. O sea, todos los japoneses. Entonces yo creo que con los migrantes, pues ahí sí se podía dar eso de que te la presto, ¿no? No quiero sonar racista, pero pues supongo que ya saben quiénes eran, ¿no? Los más cercanos aquí de Japón. Entonces sí, se aprovechaban mucho del sistema de seguridad del seguro nacional y pues implementaron lo del My Number que te identifica con tus datos biométricos y aparte con un NIP que se supone que es único y que no lo debe de pasar a nadie. Este es súper confidencial.
Y sobre todo ahora cuando vas al doctor o inclusive a la farmacia cuando vas y compras tu medicamento, metes tu My Number y con tus datos biométricos te toma una foto y es un panel táctil donde, con una cámara donde te toma la foto y te pregunta que si estás dispuesto a compartir tu historial médico porque ahí se guarda todo tu historial y ya, eso es todo, ¿no? Y así es como saben que ahora que tienes seguro. Entonces esta tarjeta la necesitas para trabajar, para los impuestos, para el banco, para los trámites oficiales, literalmente media vida adulta japonesa, de verdad. O sea, para todo es el My Number. Debes de cuidarla mucho. El número de tu My Number es sagrado, o sea, no lo debes compartir con nadie, o sea, nadie te lo debe de pedir. Y sobre todo esta tarjetita, inclusive ahora que saqué el PayPay, que es este banco donde pagas y luego dice PayPay, bien bonito, y que es lo más fácil, o sea, para traer dinero en línea. eh, Me pidieron la My Number porque tiene como, ay, no sé cómo se llama este chip, CNF, SNF, no recuerdo el nombre de esta tecnología, pero la colocas en tu celular y lee tu información y la comparte y es más fácil como comprobar tu identidad mediante el My Number. Entonces, hablando de bancos, les voy a decir cómo abrir la cuenta bancaria. Entonces, ya después de que hiciste todo, ahora sí viene el jefe final. Que no creo que sea el jefe final, bueno, más o menos. Em, es el abrir tu cuenta bancaria. Muchísimas personas, y no creo que muchísimas, yo creo que todas, el primer banco pues es el Japan Post Bank, que es el más accesible para extranjeros. Y aquí es algo súper importante que aunque te abran la cuenta, muchas veces la libreta o la tarjeta no te la entregan ese mismo día. ¿A qué me refiero con libreta o tarjeta? Pues la tarjeta es la tarjeta. Y la libreta es como, no sé si han visto estos dramas coreanos, japoneses, donde sale tu libretita y ahí te apuntan todos tus movimientos bancarios. Pues bueno, eso se sigue utilizando en Japón. Todavía diría que todavía, pero no. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo todo lo hice en línea, o sea, no fui al banco. Por lo mismo de que les digo que vivo en Tokio, pero en mi colonia no es foreign friendly, como por ejemplo los que vienen en Shinjuku, Shibuya, Nakano. Entonces todo es en japonés. Entonces, para evitarme esa pena, todo lo hice en línea, bajas tu aplicación, llenas tus datos y recibes tu tarjeta yo creo que recibí la mía en una semana, mi tarjeta. Y hay la opción de que puedes tener tu libretita tanto física como en la aplicación de Yusho, que es la aplicación del banco. En mi caso yo la quise electrónica, no quise la física, pero ahorita sí estoy batallando un poco porque siempre se equivocan en los nombres, de verdad. O sea, sí ponen espacios raros. O sea, como aquí no están acostumbrados a los nombres extranjeros, es muy difícil. Pero sí, yo todo lo hice en línea, todo fue en línea, sí hay en inglés. Entonces, sí, fue bastante fácil sacarla. Ahora, hablando de cuentas bancarias y dinero, traigan efectivo. Bueno, no sé qué tan seguro sea sobre traer efectivo, la verdad. O sea, pueden utilizar sus tarjetas. A mí me funciona mucho la Nu y la Santander, pero de preferencia la Nu. Si pueden sacar la Nu, saquen la Nu. Creo que es la que tiene mejor cambio. Y si van a traer dinero, pues traigan dólares. Y ya estuve platicando con algunos de mis amigos y me dijeron que la mejor es en Shinjuku, la que está cerca del... Ay, se me fue el nombre. Es este pasaje. Creo que se llama Omoide Yokosho. Ahí cerca del pasaje hay una zona de cambios, hay una tienda de cambios, no sé cómo se llama, este, que me han dicho que es la mejor que han encontrado en Tokio. Entonces, si traen dólares, ahí cámbienlos, si no, mejor saquen en el 7-Eleven y les van a dar buen cambio también. Y bueno, ¿por qué les digo que traigan efectivos? Porque la verdad es que aquí se utiliza mucho el efectivo. Por ejemplo, yo casi todo lo manejo en efectivo, casi no manejo nada electrónico. Sí está bien a veces para pasar rápido, a veces si traes electrónico es más fácil, te puedes ir a cajas rápidas, pero pues casi siempre el efectivo se ocupa, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo buscar el alojamiento?
que es un tema súper importante, dónde vivir. Porque siento que muchas personas idealizan los departamentos japoneses y luego llegan y descubren que todo está junto, ¿no? Y que están súper pequeñitos. Muchísimos estudiantes empiezan en share house o casas compartidas. Yo realmente pienso que si vienen solos, una share house es lo mejor porque tengo muchos amigos que viven en share house y tienen amigos japoneses que viven ahí mismo y súper buena onda, ¿eh? Entonces, hay de dos sopas o de tres sopas, o sea, te puede quedar una casa muy buena, una share house muy buena con gente educada y que puedas hacer muchos amigos, como te puede tocar una súper mala donde sean súper sucios, donde no respeten, donde te roben tu comida y pues una donde le tengan indiferencia, ¿no? Pero pues sus ventajas son que son más baratos, haces amigos, no, los contratos no son tan complicados y muchas veces ya ofrecen los servicios. ¿Por qué les hablo esto de los servicios? Porque es complicado los servicios, ¿eh? Si quieres solicitar lo del agua, lo del luz, lo de todo, tienes que hablar y hablar japonés. Entonces, hay muchas agencias que te ayudan en estos trámites, pero hay otras que no. Entonces, sí les recomiendo la share house o departamentos que ya te lo incluyan. Ujú, yo creo que es de lo más sencillo. Y pues dependiendo de la zona, yo les recomendaría algo, si no es tan cerca de donde va a ser su escuela o su trabajo, al menos algo cerca de una estación. ¿Por qué? Porque si no van a tener que caminar muchísimo y luego en verano hace un sol horrible, un calor intenso donde sudas muchísimo, entonces lo van a odiar. Entonces siempre les recomiendo que escojan algo cerca de una estación o cerca de donde, si tienen las posibilidades económicas, algo cerca de donde van a estudiar o van a trabajar. Y ahora, el trabajo en Japón. Esta es una pregunta que siempre me hacen, que si es fácil conseguir trabajo en Japón. Y pues la respuesta real es que depende muchísimo de tu japonés, depende también muchísimo de tu background, de qué estudiaste y pues nadie puede garantizarte el trabajo, ¿no? Tengo compañeros que se vinieron ya con visa de trabajo, o sea, buscaron trabajos en México y se vinieron aquí, pero son personas que ya tenían muchísima experiencia, o sea, ya tenían más de 10 años de experiencia y después se vinieron en Japón y aquí solo duraron 6 meses. Pero eso es en cuanto a trabajos pues ya formales, ¿no? Full time. Pero en cuanto a trabajos de estudiante de medio tiempo, yo creo que está muchísimo, muy fácil. O sea, es muy fácil encontrar trabajo. La verdad es que hay muchos arubaitos que son esto del medio tiempo. Y yo creo que no hay tanto problema. Yo recomiendo siempre Yolo Japan y Gaijin Pop. eh, Gaijin, se llama Pop. No recuerdo cómo se llama, pero algo con Gaijin. em, Yolo Japan y no recuerdo la otra. Pero bueno, esas dos son las más famosas y donde pueden encontrar el trabajo de medio tiempo. En mi caso, pues les digo, como vivo en este municipio, colonia, no sé cómo llamarlo, em, es un distrito, en teoría es un distrito de Tokio, se le llaman. Pues aquí encontré un restaurante y fui, pregunté y me dieron trabajo y pues ya, estoy trabajando. Entonces sí, el medio tiempo es muy fácil de conseguir. Pero recuerden que hay trabajos prohibidos para estudiantes, para dependientes. Estos trabajos incluyen los host club, o sea, no puedes hacer host club aquí como estudiante. No puedes trabajar en pachincos. No puedes trabajar en ningún lugar relacionado con el entretenimiento para adultos, nada de masajes, ni bares, ni ya saben ustedes qué. No puedes trabajar. Y aunque tú no hagas nada indebido, el simple hecho de trabajar ahí puede meterte en problemas. O sea, por ahí escuché unas historias de terror en la escuela de personas que trabajaron en estos Love Hotel de como cleaners, como de estos que limpian las habitaciones. Entonces realmente pues limpiar las habitaciones no es que estés haciendo algo malo, pero el simple hecho de trabajar ahí, pues sí tuvieron ahí una advertencia por parte de migración. Entonces tengan mucho cuidado. Y ahora el choque cultural.
Y honestamente creo que lo más difícil no fueron los trámites, yo creo que fue adaptarme mentalmente a Tokio. Y estoy hablando de Tokio solamente. O sea, y no solo lo digo yo, he hablado tanto con mis compañeros de diferentes países. O sea, Tokio es bastante difícil. Es una vida muy rápida, muy complicada. Todas las personas siempre están súper ocupadas, pero solo es Tokio. O sea, inclusive mis amigas japonesas que se han mudado de Osaka, de Nagano, de Hokkaido, de muchas partes de Japón que han venido aquí a Tokio, todas me dicen lo mismo. O sea, son personas muy ocupadas, no son muy amigables, que digamos. Aunque la verdad es que en mi trabajo he conocido personas súper lindas, de verdad. Las quiero muchísimo. Son súper buenas personas, pero pues al final de cuentas es el trabajo, ¿no? Pero si ya las conoces, no sé, fuera del trabajo, pues siempre están ocupadas, tienen sus cosas que hacer, entonces en ese caso se podría decir que son un poco, no son tan amables, a diferencia de, por ejemplo, nosotros los latinos, ¿no? Entonces sí fue, mentalmente abrumador, porque Japón es increíble, Tokio es maravilloso, pero también puede sentirse muy solitario al principio. A mí me salvaron pues la escuela, mis amigos de la escuela, la verdad, convivir con ellos, obviamente aparte de mi marido, pero obviamente mi marido también tenía que ir a trabajar. Entonces, sí, sí es todo diferente, o sea, las reglas sociales son diferentes, el silencio en el tren, que no siempre es tan silencioso, o menos no me ha tocado en Tokio, o sea, a veces me apachurran, inclusive a veces he visto que llevan sus tortitas y van comiendo, van tomando, borrachos me ha tocado, pero bueno, cosas de Tokio. La forma de hablar es diferente, la forma de pensar es diferente, la comida es diferente y obviamente pues la forma de relacionarse es muy diferente. Y pues hay cosas pequeñas que nadie te dice, por ejemplo, que en Tokio Mm, pues es muy difícil hacer amigos verdaderos, o sea, es muy difícil que un japonés te invite o te pregunte, oye, ¿de dónde eres? ¿No? Como por ejemplo los mexicanos que somos así, que vemos un extranjero, ¿de dónde eres? ¿Dónde vienes? Y así, o tratamos de hacernos entender aunque el extranjero no hable español, pues aquí en Tokio no, o sea, les va a tomar tiempo y ellos tiempo no tienen. Eh, Otra cosa son las horas pico, que son una locura, o sea, es una guerra de codazos, te empujan, te pegan, te despeinan, todo. Si te dicen de cosas, o sea, de verdad es una locura. La fruta es carísima. Aquí he perdido muchísimas vitaminas. Yo no era de las personas que tomaban vitaminas, ahora sí soy de las personas que toman vitaminas, porque pues vengo de una dieta muy rica en México, o sea, muy rica en vegetales, en fruta, y pues aquí no hay tanto. No solo que es carísima, sino que no hay mucha variedad. Y pues también aprender a separar la basura, que realmente yo no siento que sea tan difícil. Yo me leí el manual para separar la basura y ya soy una experta y me gusta mucho separar la basura. Este, pero sepárenla bien, ¿eh? Porque aquí todo se dice. Y pues también quiero decirles sobre que ya estando aquí, traten de explorar Japón, ¿no? No se queden en su ciudad, no se queden encerrados, porque bueno, sí, al principio da miedo salir, es un nuevo idioma, muchos de ustedes van a venir solos, entonces es un poco difícil si no hablas japonés, pero pues entre más exploran, más comienzan a sentirse parte de aquí, ¿saben? Empiezan a conocer más gente, se empiezan a sentir más cómodos en Japón y pues descubren cosas nuevas. Y la verdad es que Japón es súper bonito, a mí me encanta. La gente es muy buena, o sea, hay de todo en la viña del Señor. O sea, hay gente buena, gente mala, gente que parece buena y es mala, gente que parece mala y es buena. Pero bueno, eso es todo. Eso fue el episodio de hoy. Quería contarles un poco sobre ese caos administrativo y emocional que pasa cuando llegas a Japón y pues que casi muchas veces no lo muestran en redes sociales. O sea, ahorita se los estoy contando súper fácil, pero para mí fue súper difícil. Fue,
tuve muchas, ¿cómo se dice? Mucha ansiedad, que te llegue una carta, que tengas que ir a la municipalidad a hablar, prepararte para lo que vas a decir, aprenderte el japonés que vas a decir y luego te empiezan a hablar en keigo, que es este lenguaje formal, y tú, ay, no entiendo, y volverle a decir, oye, me lo dices otra vez, por favor, y que no te entiendan y así, entonces sí es complicado. Quería platicarles un poquito de eso. Porque muchas veces solo vemos como los cafés bonitos, los paisajes de Tokio, los eventos, pero pues detrás de eso también hay muchísimo papeleo, mucho estrés y pues la adaptación, ¿no? Y aún así, honestamente, creo que ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida y pues lo estoy disfrutando mucho. Ujú. O sea, ya me relajé, ya dije que pase lo que tenga que pasar. Soy muy disciplinada con los impuestos que debo de pagar, con todo lo que debo de tener en orden. Y pues sí, creo que poco a poco me estoy adaptando a esta nueva vida. Apenas llevo un poquito más de un año en Japón, entonces pues ahí vamos, poco a poco. Y pues bueno, en el próximo episodio quiero hablarles de estudiar japonés en Japón, en cómo eran mis clases, cuánto avancé realmente y si vale la pena venir a la escuela de idiomas o no. Y también creo que mis primeras experiencias trabajando aquí en el Aerobaito. Así que gracias por acompañarme una vez más en Japonalandia y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Mátane!